a reserva de lo que el profesor Gabriel González Merlano en su artículo sobre el Uruguay dice, bueno, a bote pronto, como una pregunta así lanzada y para responder ante el auditorio, pues laicidad hace referencia a esa separación entre el Estado y la religión, y también hace referencia a las personas que no formamos parte de una jerarquía eclesiástica, de un clero o de la dirigencia de algún grupo religioso, o sea, los laicos, laos, pueblo, ¿no? Somos los de a pie, los que andamos a pie. Quizá como entrevista que luego a veces hace, ¿no? A reserva de que profundice más en los conceptos académicos que nos hizo favor de exponer en su artículo el profesor Gabriel González Merlano. ¿Sí? Excelente. Pues adelante, doctor, con la exposición de los artículos. Entonces ya abrí pista con esta pregunta que amablemente me haces, Alan. Ya decía el profesor Gabriel González Merlano, es un libro pesado. Yo me atrevería a decir que incluso en el contexto latinoamericano, porque me dedico a revisar a veces parte de mi función, a ver qué publicaciones hay sobre laicidad y libertad religiosa, al menos en lengua española, en nuestro contexto hispanoamericano, más concreto todos los países de lengua española de esta parte del continente. No hay un libro reciente que trate con el interés, con la profundidad académica, con la seriedad científica, con la rigurosidad académica, como decía, este tema del principio de libertad religiosa y laicidad, o principio de laicidad y libertad religiosa en una sociedad plural. Este libro coordinado por el profesor Gabriel González Merlano, editado ahora por la Editorial de Textos Mexicanos y la Universidad Católica del Uruguay también, pues reviste al libro, que no es una publicación cualquiera, sino que tiene el sello de una universidad seria, de una universidad de prestigio en Sudamérica, y sobre todo la calidad académica de los que escriben ahí. Son 16 ponencias, 16 artículos, vaya, que no tienen desperdicio y que reflejan, tratan, abordan la situación que se vive en cada país en torno a este principio de laicidad y la libertad religiosa. Yo espero que no se vayan a dormir. Voy a hacer rápidamente un recuento acerca de los artículos que ustedes verán en este libro. Empezaré por Argentina, ahora que también hay una representante de Argentina. Este artículo fue escrito por un profesor de la universidad, el profesor Roberto Bosca, de la Universidad Austral de Buenos Aires. Él hace, en su artículo, hace un análisis donde identifica al laicismo como una laicidad con exclusión, que excluye, y dice que es la nueva religión civil oficial. Hasta hace poco en ese país, en Argentina, la laicidad era concebida como un camino intermedio entre el laicismo y la confesionalidad. El profesor Bosca, que también es experto en estos temas, va haciendo un recuento de cómo en Argentina, la Constitución argentina hasta la fecha actualmente va a reconocer también un estatuto especial a la Iglesia Católica, lo que no es óbice para que haya esa separación entre el Estado y la Iglesia desde un enfoque, lo llama él, de laicidad, y va haciendo también un recuento histórico en la Argentina de las diversas constituciones, hace también algún recuento de hasta ese momento cuál era el estado de la cuestión de la laicidad en este país hermano de Argentina. Y obviamente todavía no se daban los cambios que después se darían en la legislación, por ejemplo, en materia del aborto. Y como ustedes saben, lo comentábamos ahora, esta ley del aborto ha quedado incluso suspendida de momento. Y bueno, digamos que hasta ahí se queda el autor. Para nosotros, Argentina es también un ejemplo de civilidad religiosa, lo comentábamos, cómo las distintas iglesias se han unido
para tener voz, para tener representatividad, y han hecho una labor excelente en el Consejo Argentino de Libertad Religiosa, el CALIR. Entonces, es un país que hay que examinar, sobre todo también cara a su constitución. Y después vendrá Bolivia, que también es un país vecino de Argentina, donde el profesor Carlos Crespo Torrico habla de la Constitución de 2009, a través de la cual Bolivia deja de ser un estado confesional católico para convertirse en ese estado plurinacional de Bolivia, que no se reconoce como laico. La palabra laico en muchos de los países nuestros es tomada como un galicismo de la palabra laicité, que no existe en español como tal, no se ha tomado ese galicismo. Entonces en Bolivia dice, no se concibe como tal un país laico, se reconoce la libertad religiosa y además se concibe como un estado con pluralismo religioso que revaloriza las culturas y creencias ancestrales, visibilizándolas como nunca antes había sucedido. Sin embargo, en Bolivia, este profesor Carlos Crespo Torrico, que hace el análisis que van a ver ustedes ahí, él habla de que la ley de educación, la ley 070 de educación que surge, que se va a derivarse de esta nueva constitución de 2009, ya va a incluir el adjetivo laico, ¿sí? Entre otras cosas, se va a sumar a los adjetivos en el artículo 3º de la ley de educación. La base sexta dice que la educación es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, y fomenta el respeto y convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso. Es decir, este adjetivo laica aplicará solamente para la educación pública o estatal. Entonces, fue una de las cosas que me llamó la atención de Bolivia. Pareciera ser que no está reñida esta idea de laicidad con algo hostil hacia el fenómeno religioso, que es un dato interesante de Bolivia, si les interesa por allá. Luego, en la Colombia, el profesor Vicente Prieto también hace un análisis derivado de la Constitución de 1991. Con esta Constitución se abandona la confesionalidad católica, que durante casi 100 años estuvo vigente en Colombia. Colombia va a reconocer la libertad religiosa, pero no se decanta por la laicidad. Curiosamente, no se va a decantar por la laicidad. Va a corresponder a una ley estatutaria de libertad religiosa, que es la ley 133 de 94, pues regular el tema de la libertad religiosa, con un artículo muy importante que me llamó la atención, que dice que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Esto en el artículo 2.1 de esta ley estatutaria 133 de 1994. Este autor, Vicente Prieto, colega nuestro también en este Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, él da como la conclusión de su artículo, diciendo que si bien es cierto Colombia no se ha decantado como un Estado laico, hay una laicidad que él califica como positiva, en el sentido de que hay una separación entre el poder público y las confesiones religiosas, pero no es una separación agresiva, hostil, hacia el fenómeno religioso por parte del pueblo. Entonces lo califica como una laicidad de tipo positiva, ¿sí? No sé si todavía tenga tiempo para seguirme, tú me marcas la... Adelante, amigo, adelante. Luego Cuba, y hago un reconocimiento porque también está aquí la profesora, colega nuestra, Denise Pous Blanc de Lindenberg, que ella hace un estudio. ¿Será porque Cuba, para nosotros los mexicanos, tiene por raíces históricas, familiares, culturales, es una tercera frontera para nosotros y es un pueblo entrañable, independientemente de las cuestiones políticas que no tratamos en este artículo? Pero ella hace un estudio muy interesante, me gustó mucho.
habla de las enmiendas constitucionales de 1992, el mismo año que tuvimos que sacar nuestras enmiendas o nuestras reformas a la Constitución. Y dice que dentro de estas enmiendas estuvo la declaración de Cuba como un Estado laico, pero con libertad religiosa. Y así lo constata el artículo 8º condicional, que dice que el Estado reconoce y garantiza la libertad religiosa como un derecho fundamental. Para mí es como un hito que Cuba se haya abierto en este artículo, que haya plasmado este reconocimiento y garantía de la libertad religiosa como derecho fundamental. Y más aún, en el artículo 55 de la Constitución cubana, garantiza la libertad de conciencia y de religión y afirma el derecho de los ciudadanos a tener o a cambiar de creencias religiosas y a adorar según su preferencia religiosa. Y algunas otras disposiciones, como los artículos 41, 42 y 43, fueron modificados para prohibir la discriminación religiosa. Y unos datos que aporta, que hacen de veras muy interesante, muy atractivo la lectura de este artículo de Cuba, que es, la profesora Denise unos datos, dice ella, reafirma el argumento de apertura en esta materia que tuvo el gobierno cubano en el 92. Por ejemplo, después del 92, diciendo Cuba no reconoce oficialmente los días festivos religiosos. Sin embargo, el día de Navidad, que el gobierno cubano dejó de reconocer, en 1969, fue restablecido como festividad nacional en 1998. Dato interesante. Y desde la visita del Papa Benedicto XVI en 2012, el Viernes Santo, también ha sido reconocido de igual manera. Bueno, hasta aquí un panorama, digamos, alentador. Sin embargo, o no obstante, también va a tener su parte, digamos, negativa. No fue todo bien sobre hojuelas, porque el artículo 62 de la Constitución se proporciona que la preservación del socialismo y del comunismo toma precedencia sobre cualquier otro derecho y autoriza al gobierno a prohibir y castigar acciones que juzguen estar en oposición directa a los fines y a los objetivos del Estado socialista. Además, en el Código Penal cubano, el artículo 237 tipifica el abuso de la libertad de cultos. Fíjense, un tipo penal de abuso de libertad de cultos. Esto la profesora Denise, cuando nos lo compartió en aquel foro, en aquel congreso que tuvimos, en aquel coloquio, pues muchos no dábamos crédito, pero ahí está. Este tipo penal 237 del Código Penal Penal cubano dice que el gobierno puede encarcelar hasta por 1 año a la persona que oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación. Bueno, ella nos hace este análisis, los objetivos de la educación como la promoción de la ideología marxista y la formación comunista de las nuevas generaciones, o cualquier otra disposición constitucional. Además, el gobierno cubano controla las actividades religiosas a través de esta oficina de asuntos religiosos del Comité Central del Partido Comunista y del Ministerio de Justicia. La oficina le llama a ella, porque se tiene como un nombre que podríamos decir que a lo mejor intimida. Esta oficina, pues, entre otras cosas, es la que se encarga de regular, de observar, de vigilar que las comunidades religiosas estén registradas ante dicho ministerio, ante el Ministerio de Justicia, y también actividades incluidas como la divulgación de sus fuentes de financiamiento y las ubicaciones de las actividades religiosas. Y como un dato de esta oficina de asuntos religiosos, dice, esta es la que discrecionalmente decide si otorga o no el registro a una comunidad religiosa. Es un artículo, al igual que los que ya he mencionado, pero que vale la pena leer mucho por esta cercanía que en México tenemos, afectiva, cultural, histórica, familiar, de intercambio con Cuba. Luego viene Ecuador, el profesor Jaime Vaquero, que habla sobre la laicidad y libertad religiosa en este país sudamericano, donde también la Constitución de 2008, en su preámbulo, invoca el nombre de Dios, pero también invoca nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. Determinó que la enseñanza oficial, al igual que Bolivia, fuera laica, y en el artículo 16 de la Constitución dice que
La enseñanza es libre sin más restricciones señaladas en las leyes respectivas, pero la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades son esencialmente seglares y laicas. Seglar, un término propio del catolicismo, y el laicismo laico también está incorporado ahí en la educación. Y en el artículo primero de la Constitución ecuatoriana también se establece que Ecuador es un estado constitucional de derechos, de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Sí? Ya luego hay referencia también a la plasmación, a la incorporación de este adjetivo, de este término laico en las constituciones. Y el artículo tercero de su constitución enumera los deberes primordiales del Estado ecuatoriano y dice que garantiza la ética laica. Es uno de los objetivos primordiales, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Me llamó la atención de darle este calificativo a la ética laica. Y en el artículo 66 reconoce y garantiza a las personas el derecho a practicar, conservar y cambiar, profesar en público o privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos humanos. Y muy importante mencionar que en el Ecuador el Estado protege la práctica religiosa, voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorece un ambiente de pluralidad y tolerancia. 6. Toca el turno a México. Hay un servidor y la profesora Cecilia Palomo hicimos el artículo sobre laicidad o laicismo en México, el estado de la cuestión. Para no aburrirlos tanto y muy rápidamente, nosotros ahí mencionamos tres reformas constitucionales de gran calado para nosotros, que fue la reforma del artículo 40 de la Constitución mexicana, el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, donde se incorpora esta expresión, este adjetivo laico al artículo 40 constitucional. ¿Sí? Había un legislador que ya falleció, que había sido ministro de la Corte, por ahí un partido político de izquierda le dio una diputación plurinominal. Entonces, pues, este señor legislador ya falleció. No estoy hablando mal de él, no estoy haciendo remembranza. Decía, ¿qué hago para pasar a la posteridad como un legislador? Ya estuve en la Corte, ya fui ministro de la Corte. Bueno, voy a ver veo que en la Constitución no aparece el término laico, salvo una de las características de la educación pública en México, pero no dice que seamos un Estado laico. Entonces pues aquí en el 40, donde se habla de la forma de la República, que somos una república representativa, federal, democrática, ¿no? Pues ahí voy a meter el adjetivo laico. Y pasó. Entonces somos oficialmente laicos, constitucionalmente laicos, a partir del 30 de noviembre del 2012. ¿Sí? Alguien dirá, oye, pues es una contradicción, porque la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público del artículo 3 establece, porque todavía no ha sido derogado ese artículo, que el Estado mexicano es laico. Y además tenemos el principio histórico de separación del Estado y las iglesias en el artículo 130. Bueno, esto por lo que hace a que yo lo he llamado y he defendido, que es una copia del artículo primero de la Constitución francesa de la Quinta República, que entre otras cosas dice que Francia es una república no federal, sino es una república democrática, laica, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues puede checar el artículo primero de la Constitución de la Quinta República Francesa para que vean que hicimos una copia de ese artículo. Además, también en 2013 se va a reformar el primer párrafo del artículo 24 constitucional para incluir que son la tríada de libertades, acá le llamamos convicciones éticas, libertad de conciencia y de religión, y un tema que vamos a discutir mañana, que es prohibir la libertad de expresión de los ministros de culto. Prácticamente se volvió a restablecer, a ponerse en el párrafo primero. Y una última reforma, ya les hablaba de 3 en 2014, se va a reformar nuestro artículo 115 constitucional para establecer que los estados, en ese momento había una entidad federativa que era la Ciudad de México, como ustedes saben, ya a partir del 2017 con la Constitución de la Ciudad de México dejó de ser una entidad federativa. Bueno, todos los estados van a tener en su forma de gobierno ser laicos, de acuerdo al 115 constitucional, que se reformó en 2014. Y
Así tenemos estas tres reformas a las que se sumó la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución actual, la vigente de la Ciudad de México. También dice en su preámbulo que es una ciudad laica, dice que la forma de gobierno también de la Ciudad de México será laica, y habla de que la educación pública será laica. Por último, la profesora Cecilia Palomo, lo van a ver ustedes ahí, hace un análisis, hace un comentario de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que amonestó, sancionó al entonces obispo de Aguascalientes y algunos sacerdotes que hicieron una crítica muy fuerte a la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo. Hicieron un llamado a la población de Aguascalientes para que votaran en contra, si se puede decir así, de aquellos partidos que promovían en ese momento el matrimonio de personas del mismo sexo, y el partido Morena los denunció ante el Tribunal Electoral, ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y fueron sancionados el obispo de Aguascalientes y me parece que 2 o 3 sacerdotes de la diócesis por haber lanzado algún exhorto por ahí a votar en contra de este partido. Entonces el tema de las amonestaciones y de las sanciones a los ministros cuando defienden el ideario y cuando exhortan a su feligresía, pues no es de reciente data, ya tiene algunos años en ese entorno. Entonces yo lo dejo para que ustedes lo puedan ver ahí. Es un trabajo que hizo la profesora Cecilia Palomo Caudillo, que es de Aguascalientes, curiosamente. Luego me voy con Paraguay. Paraguay, el profesor Pedro Collar hace un análisis en su artículo de aspectos socio-religiosos hoy en Paraguay. Habla de, al igual que Colombia, él habla de una laicidad positiva. Dice que el artículo 24 de la Constitución paraguaya reconoce la libertad religiosa, la de culto y la ideológica. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía, y se garantiza la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y las leyes. En definitiva, para este autor, Paraguay es un estado donde existe la separación del Estado y las confesiones religiosas. Él lo califica de aconfesional, donde si bien es cierto la Iglesia Católica tiene una posición destacada a causa del devenir histórico y cultural que es innegable, pero también hay un respeto a las distintas denominaciones no católicas. Y hasta aquí lo de Paraguay. Luego está Perú, donde Perú también, el profesor Oscar Díaz, en el artículo Laicidad e Igualdad Religiosa en la Constitución Peruana de 1993, alude al derecho fundamental de libertad religiosa, pero también al derecho fundamental de igualdad religiosa. Fíjense, es la primera vez que yo encuentro que un académico habla sobre el derecho fundamental de igualdad religiosa. Y leo un poco el artículo 2.2 de la Constitución Peruana del 93. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de religión. Y luego el artículo 2.3 habla del derecho fundamental de libertad religiosa. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni ante el orden público. Mientras que el principio de laicidad lo ubica en el artículo 50 de la Constitución Peruana, que dice que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Y además el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. En ese sentido, cabe destacar que el Tribunal Constitucional Peruano ha sostenido el hecho de que exista neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religioso. Además, insiste el Tribunal Constitucional Peruano, tanto puede afectar a la libertad religiosa un Estado confesional como un Estado laicista hostil a lo religioso. Y ahora sí ya entro a la parte que me preguntaba Alan, para no aburrirlos más y no dormirlos. El artículo publicado en esta obra por el profesor Gabriel González Merlano, titulado La religión y la razón pública del Uruguay, él hace un análisis, hace un estudio muy sucinto, pero con un contenido
interesante donde habla de la distinción entre laicidad, dice, a diferencia del término secular, o en el inglés el famoso secular. Dice que la laicidad, a diferencia del secular, es un término polisémico. Lo que decíamos, laicidad parece ser que no, cada quien tiene su concepto de laicidad, polisémico, y él aclara las distintas acepciones de laicidad. Y aquí es de agradecer esta pedagogía en torno a la aclaración de estas acepciones de laicidad, profesor Gabriel, porque nos ubica a quienes nos dedicamos tanto en la academia, en la investigación, como a los protagonistas, a los ministros, a las personas que están en las confesiones religiosas, pues a responder la pregunta a la que tú me preguntabas, bueno, ¿y qué entendemos por laicidad? Porque parece ser que no nos ponemos de acuerdo. El profesor Gabriel González Merlano primero dice la laicidad como referencia a la condición de seglar, es decir, del que no es clérigo, el bautizado que pertenece al siglo, de ahí viene século, seglar, el bautizado que pertenece más o que está en el mundo, es un laico, el que no pertenece que no es clérigo, pues. Segundo, la laicidad con la modernidad, con la irrupción de la modernidad, esta etapa histórica, aquí el término laico adquirió un significado ideológico, entendiéndose en su vertiente negativa como antirreligioso. Parece que aquí viene esta idea de laicismo, laicidad como antirreligioso, que está muy presente en nuestras sociedades, en nuestra clase política, en los medios de comunicación y también en las esferas académicas. Separándose del término secular. En la modernidad, la laicidad se separa del término secular, es decir, de su acepción original. Por tanto, la laicidad es un concepto político y jurídico, mientras la secularización hace referencia a un proceso social de erosión de las costumbres religiosas en las personas y los grupos. Y tercero, laicidad como prescindencia de la religión por parte del Estado. Cuando se concibe la laicidad como esa prescindencia de la religión por parte del Estado, una visión religiosa, como sin, o sea, el equivalente a sin, religiosa, no hay lugar para Dios ni para la trascendencia y tampoco ni para o sea, busca como este inmanentismo, ¿no? Si no hay lugar para Dios y para la trascendencia, establece un inmanentismo. Por tanto, esta acepción de la laicidad sea lo propio del laicismo, conseguido como esa laicidad negativa, no sana, no inclusiva, que está corroyendo a nuestras sociedades al prescindir de lo religioso, al prescindir de lo trascendente y establecer, fijar, imponer este inmanentismo. A ver, yo pienso que el término neutralidad no es malo. Ya lo decía el profesor Gabriel, a ver, parece ser que acá en Latinoamérica estamos muy confundidos y específicamente en nuestros países. El principio de libertad religiosa, la manera, la configuración que el Estado tiene, la manera de relacionarse con el fenómeno religioso es lo importante. Y desde luego también hay un derecho fundamental de libertad religiosa. La laicidad, el principio de laicidad no es un derecho. Por ahí alguien en México, no sé si fue legislador, ya no recuerdo, sé que el derecho de la laicidad, no. Es un principio, pero está primeramente el principio de la libertad religiosa. El Estado se configura como un Estado respetuoso del derecho a la libertad religiosa, no coacciona, no impone, se mantiene como un Estado que no acompaña, que no sustituye al sujeto del acto de fe, que es la persona, las comunidades. Acá decimos laicidad sí, pero primero está la libertad religiosa, que es un derecho. No se nos olvide, la laicidad no es un derecho, es un principio. La laicidad te dice, bueno, sí, para que el Estado no acompañe, no concurra, no supla al sujeto del acto de fe, que es la persona, individualmente o en comunidad, y que el Estado no diga tampoco, ahí obviamente al terreno de la neutralidad, no haga juicios de valor sobre las religiones. Entonces yo creo que el término neutralidad no es incorrecto, qué bueno que haya una neutralidad religiosa. Así lo maneja en un artículo la profesora María José Valero, que habla sobre el principio de neutralidad
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La neutralidad, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Bueno, imparcialidad. ¿Un Estado laico es imparcial? Sí. ¿Un Estado neutral? Yo a veces prefiero hablar más del término neutralidad que laicidad por la carga quizá tan negativa o los conflictos que ocasiona el adjetivo, el término laicidad. Neutralidad significa imparcialidad. El Estado no toma partido. Y también el Estado no hace juicio de valor. Imagínense que el Estado dijera, pues ahora vamos, bueno, no voy a dar muchas ideas, porque aquí tenemos a un presidente que ha hecho por ahí algún comentario, decir, ahora vamos con esta religión, porque esta es la buena, esta es la mejor, esta es la verdadera. No, pues, señor presidente de la República, señor diputado, señor alcalde, señor gobernador, usted no es quien para, usted solo es Estado. Usted no puede acompañar, no puede suplir, no puede sustituir al acto de fe y no puede hacer tampoco juicios de valor sobre la religión. ¿Qué pasa? Que a veces la neutralidad se confunde como es aséptico de valores. Tampoco los valores, no hay que hablar de los valores que tienen una raigambre religiosa, porque eso es meternos violaríamos la laicidad o la neutralidad, que es lo que ha pasado en México. En México, por el artículo 3º constitucional, se ha dicho la educación es laica, entonces si es laica, ni siquiera vamos a dar, ahora sí que ética, ni siquiera vamos a dar civismo, pues porque eso sería remitirnos a los valores del cristianismo, para ponerlo en términos lisos y llanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han abandonado las clases de ética en las escuelas públicas, se ha abandonado el civismo. Yo recuerdo hace unos años con una secretaria de Educación, no es la maestra Delfina, sino otra secretaria de Educación que tuvimos, Josefina Vázquez Mota, me parece que fue durante el sexenio de Calderón, se intentó ya se volvió a las clases de civismo en las escuelas públicas, ¿no? Bueno, es que el civismo no está reñido con la laicidad. El pretender que no, neutrales, ni siquiera podemos hacer referencia a esos valores, pues entonces en la práctica estamos formando verdaderos analfabetos en materia del hecho religioso, del fenómeno religioso sí, y también de esos valores. No se puede hacer referencia a los valores. Si no hacemos referencia a los valores en las escuelas, ¿qué tipo de alumnos están formando?